Muy bien, nuevamente buenas noches a todos. Buenas noches también a los que se están conectando. Vamos a continuar con esta serie acerca de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a leer a continuación. Estamos en el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 18. Este versículo nos dice lo siguiente: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, el apóstol Pablo continúa explicando por qué no se debe seguir obedeciendo a las obras de la ley, y termina explicando por qué la salvación es por la fe. Una de las cosas que entendemos aquí es que la fe y las obras de la ley son totalmente opuestas, porque la justificación llega por fe. Dios ya no está mirando cuando nos justifica, cuando nosotros aceptamos su oferta de salvación. Ya Él no está mirando a la persona pecadora, a la persona que ha cometido transgresión, sino que está mirando a Jesucristo. Y ya nosotros no debemos seguir juzgándonos a nosotros mismos. Ya debemos perdonarnos a nosotros mismos debido a que Dios nos ha perdonado primero. Entonces, en cambio, la ley requiere de obediencia, y de una obediencia perfecta, algo que el ser humano no puede alcanzar por mucho que se esfuerce. Entonces, la ley y la gracia son mutuamente excluyentes. Es decir, que si se acepta la fe, no puede aceptarse las obras de la ley. No pueden ser mezcladas, porque al ser mezcladas, lo que se está haciendo es adulterar el evangelio. Sí, la ley es creada por Dios, pero la ley tuvo un propósito, como ya lo hemos dicho, en la historia de la humanidad, y ese propósito ya fue cumplido. Pero entonces, un judío que escuchara este discurso que yo les estoy enseñando a ustedes en estos momentos, podría plantear eh, la siguiente situación. La ley no trae al Espíritu Santo. De hecho, los seres humanos que vivieron bajo la ley, a excepción de Jesucristo, que fue 100% Dios y 100% ser humano, a excepción de él, todos los seres humanos que vivieron bajo la ley no tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los visitaba por momentos. De hecho, Jesús en alguna oportunidad le dijo a los discípulos: ahora están con el Espíritu. O sea, en ese momento que Jesús andaba con ellos o ellos con Jesús, pero eh, estaban bajo la ley aún. Dice, ahora están con el Espíritu Santo. Pero
después de que la ley pasara, entonces van a andar en el Espíritu Santo. Y eso también nos incluye a nosotros. Nosotros andamos en el Espíritu. Ahora, podía plantearse, como le decía el judío, la siguiente situación. La ley no trae el Espíritu Santo. La ley no justifica. La ley no puede eliminar el principio de fe que recibió Abraham. Entonces puede plantearse una pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Entonces incluso podía ir más allá y decir, Dios se equivocó creando la ley. Pues de ninguna manera. Para esto vamos al texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Ahí nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo se plantea esta pregunta no por él, sino por el auditorio de los Gálatas, a quien fue dirigida esta carta. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, el texto está haciendo la explicación. El apóstol Pablo, a través de la carta que escribió, está haciendo la explicación. La ley sirvió para que el ser humano se diera cuenta de cuán pecador es, porque muchas cosas que se hacían en, en, en el tiempo que el ser humano anduvo sin ley, como no había una ley que condenara, como no había una ley que atribuyera un calificativo de bueno o malo, aunque el pecado estaba allí presente, estaba tal vez escondido, camuflado, confundido entre los seres humanos y los seres humanos no se daban cuenta de el mal, del mal camino en el cual vivían. Entonces, el apóstol Pablo dice que fue creada la ley por Dios para que el ser humano se diera cuenta de cuán pecador era. Y la ley fue dada por medio de ángeles y Moisés actuó como mediador entre Dios y los seres humanos en ese momento. Ya hoy tenemos un solo mediador, ya lo conocemos, que es el Señor Jesucristo. Esta misma idea usted la puede encontrar en Romanos capítulo 4, versículo 15. Allí nos dice la palabra de Dios, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, como les digo, no había una ley que condenara el pecado. Donde hay una ley, hay castigo. Y usted ve que la mayoría de actos que se mencionan en la ley, la mayoría no, todos, tenían un castigo, tenían una sanción. Algunos demasiado drásticos hasta llegar a la muerte, como el caso de la persona que era encontrada cometiendo adulterio.
La ley decía que el que fuera encontrado en cometiendo adulterio, tanto el hombre como la mujer que estaban cometiendo este pecado, porque el adulterio no se comete solo, dice que debían morir irremisiblemente, es decir, que no había una rebaja de pena en cuanto a este pecado. Y habían otros pecados a los cuales se les aplicaba una sanción menor. Entonces, donde hay ley, hay castigo por el pecado. Pero donde no hay ley, la gente puede estar haciendo lo incorrecto, que como no hay una ley que lo condene, entonces la situación puede normalizarse. Entonces, por eso Dios estableció la ley para que cumpliera su función en un periodo de la historia de la humanidad. Ahora, vamos a un texto, es largo, pero a mí me parece interesante y es Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Este texto nos dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Continuamos leyendo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Continuamos. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más, para que abundase más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, este texto
lo que nos quiere decir es que el pecado siempre ha vivido en la humanidad. ¿Desde cuándo vive el pecado en la humanidad? Desde que Adán y Eva cometieron la transgresión. Los únicos de pronto que pecaron y violaron un mandamiento directo fueron Adán y Eva. Los demás pecaron, aunque no obedecieron un mandamiento directo de Dios, porque aquí mismo lo dice que no había una ley para violar, y si la persona no estaba violando ninguna ley porque la ley no existía, entonces no podía haber condenación. En cambio, a Adán se le dio una orden, le dijeron, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en el centro del huerto, esto es el árbol de la ciencia, del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, esta muerte no está hablando de una muerte física, porque Adán y Eva comieron del fruto y ellos no murieron enseguida. Dios se dio cuenta, los expulsó del paraíso, tuvieron a Caín, después tuvieron a Abel, el uno mató al otro, después tuvieron un tercer hijo que se llamaba Set, y tuvieron cualquier cantidad de hijos, dice la Biblia, y murieron viejitos. A la muerte a la que se está refiriendo ahí es a la separación de Dios, porque la muerte en la Biblia significa separación. Ellos estaban tranquilos en el huerto. Dios les había colocado un oficio, al menos Adán le colocó un oficio, que era labrar y cuidar la tierra, y ellos mismos eh, causaron el desequilibrio en la tranquilidad, en la paz que Dios les había dado, porque no había ninguno de los males que en estos momentos está quejando a la humanidad. Entonces, ellos desobedecieron una orden directa. Los demás, como heredaron esa naturaleza humana, esa naturaleza pecaminosa, entonces también estaban en pecado, aunque no como dice ahí a la manera de Adán, porque Adán violó un mandamiento directo. Estas personas cometían pecados, pero como no había una ley para que ellos estuvieran quebrantando, entonces no había castigo. Y este texto menciona que Adán es figura de Cristo. Esto hay que saberlo entender porque ser figura de Cristo o figura de Dios es encontrar un parecido entre dos eventos. Por ejemplo, se dice que Isaac es figura de Cristo porque Isaac iba a ser sacrificado por Abraham. Isaac era un niño y era un ser inocente e iba a ser sacrificado al igual que Jesús. Con Jesús se derramó sangre inocente porque los causantes fuimos todos los que hacemos parte de la humanidad. Ahí es figura de Cristo. Isaac, figura de Cristo. José, el hijo de Jacob, también es figura de Cristo.
José, sin haberle causado daño a sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas que viajaban a Egipto a llevar especias aromáticas y lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas después lo vendieron a Potifar y le dieron a los hijos de Jacob, a los hermanos de José, le dieron 20 piezas de plata por José. Es figura de Cristo porque Cristo también fue vendido. Judas lo vendió por 30 piezas de plata. La misma Biblia dice que Judas dijo, ¿qué me dan si yo se los entrego? Y dice que la organización de fariseos y de sacerdotes que estaban allí le asignaron 30 piezas de plata. Pero en el caso de Adán, no se puede decir que Adán es figura de Cristo. Lo que quiere decir es que son dos casos, lo que quiere decir la Biblia allí en realidad es que son dos casos completamente opuestos, contrarios. Es decir, son contrarios en extremos. ¿Por qué se dice esto? El mismo texto lo está explicando, que la gracia no puede compararse con el pecado. O sea, usa la palabra figura para dar a entender que son completamente opuestos. Y el texto está diciendo, la gracia no puede compararse con la transgresión. ¿Y por qué son opuestos? Porque el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre, Adán. En cambio, la gracia llegó a este mundo por la obediencia perfecta, algo que nosotros no podemos hacer, por la obediencia perfecta de un solo hombre, Cristo. Entonces, con la desobediencia de Adán llegó la muerte. Con la obediencia de Jesús llegó la gracia por medio de la fe para que tuviéramos vida en abundancia. En los tiempos, eh, en los tiempos en que el pecado reinó en la humanidad, eh, los hombres estaban muertos, es decir, separados de Dios. Ahora que la gracia reina, somos justificados, es decir, declarados inocentes, somos libres del juicio de condenación que llevábamos a nuestras espaldas, somos libres de ese juicio y ahora tenemos comunión con Dios por medio de un solo hombre. Entonces, el ser figura no quiere decir que los casos sean semejantes, sino que son opuestos, son contrarios. Eso es lo que nos quiere decir ese texto ahí con figura de Cristo. Y nos repite el propósito de la ley. Nos lo repite este texto, dice que es para que el hombre se dé cuenta de sus pecados. Ahora, la gente dice que la sociedad se está descomponiendo cada vez más o que eh, la gente o este mundo va en decadencia. El pecado siempre ha existido. El pecado no es nuevo, la maldad no es nueva y no es que hoy exista más maldad que antes.
Lo que ocurre es que el pecado siempre ha estado allí, pero como no había una ley que lo sacara a la luz, nosotros no nos habíamos dado cuenta de que el pecado convive con nosotros, de que el pecado es una realidad en nuestras vidas y el único que nos puede liberar de esa realidad que vivimos es el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros creemos que ahora hay más pecado que antes, pero no. Nos estamos dando cuenta de cuán malos hemos sido, a pesar de que la ley no es para nosotros. Y es ahí donde está la frase que dice, que está en este mismo texto, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso el texto también acabó de decirnos que la gracia no puede compararse, o el pecado, la transgresión no puede compararse con la gracia, porque la gracia es superior. El pecado es abundante, pero la gracia es sobreabundante, abunda mucho más. Entonces, esto, en lugar de relajarnos y decirnos, el pecado siempre va a vivir con nosotros vamos a ser imperfectos toda la vida, entonces ya no, eh, vamos a dejar que pase lo que quiera pasar, vamos a seguir pecando. No es esa la actitud. Ya que hemos sido justificados, ya que por causa de la ignorancia del pecado, por desconocimiento del pecado, eh, vivía con nosotros y andábamos en una posición bastante comprometida delante de Dios. Entonces, ahora, por agradecimiento, debemos ser obedientes a Dios. Esto quiere decir que debemos entregarle el control de nuestras vidas a Dios. Debemos entregarle el control de nuestra mente, el control de nuestro corazón, el control de nuestra voluntad. Debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y aquí aplica lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Debemos entregarle incluso el control de todo lo que tenemos, no solamente a nivel espiritual, a nivel emocional, sino también a nivel material. Que sea Él el administrador de nuestras vidas. Nosotros debemos declarar que Dios es nuestro jefe porque le trabajamos a Él. Entonces, las bendiciones no se harán esperar para ser derramadas en nuestras vidas. A veces tenemos más miedo al jefe de trabajo y por el contrario, nosotros debemos servirles a ellos como a Dios. No importa, como dice la Biblia, no importa si son gruñones o tiranos, nosotros debemos cumplir con servir porque al servirle a un jefe, le estamos sirviendo a Dios. O la Biblia dice que hay que servirle como se le sirve a Dios. Y de hecho, cuando el esposo
hace algo para su esposa, debe actuar como un siervo de su esposa, que a la final no es siervo de su esposa, sino siervo de Dios, porque nosotros debemos hacer todas las cosas como para el Señor. Y lo mismo debe hacer la esposa para con el esposo, actuar como una sierva de su esposo, actuar como si le estuviera sirviendo al Señor en ese momento. Porque eso no se reduce solamente al jefe de trabajo, sino a todas las personas a las cuales les prestamos un servicio. Así esa persona esté en una condición, humanamente hablando, inferior a la condición nuestra. Si nosotros como creyentes hiciéramos este tipo de cosas, como le estamos entregando el control de todo nuestro ser y de todo lo que tenemos a Dios, entonces hubiera paz en el mundo y los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, fuéramos agentes de paz, agentes de reconciliación. Pero esto no se da en todas las personas porque también debemos reconocer que hay muchos que no han madurado en esta situación. Entonces, hoy en día no servimos para ganarnos la salvación porque ya la salvación está. La salvación es una realidad, amados hermanos. La salvación es una realidad y nosotros, por agradecimiento a esa salvación que hemos recibido, es que debemos actuar de la manera que se ha mencionado en esta noche. Vamos a Mateo 22, versículos del 34 en adelante. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, Jesús en este texto le está diciendo lo que deben hacer para salvarse. Ellos andaban preocupados por la letra, por la circuncisión puntual al octavo día, por guardar el día de reposo de la manera más literal posible. Y Jesús les dice cuál es el gran mandamiento. Y creo que en una oportunidad hablé aquí de que las sectas no eran nuevas, incluso habían varias categorías de fariseo, por así decirlo, desde el más liberal en extremo hasta el más conservador en extremo. Y si usted le preguntaba al más liberal, ¿quién es tu prójimo? Él decía, mi prójimo es el judío que practica la ley, mi prójimo es
el que no es judío, pero también practica la ley. Pero le preguntaban por el samaritano y decía, no, si el samaritano ni siquiera es gente, él no está en la categoría de ser humano. Iban donde el conservador y el conservador decía que el único que era su prójimo era el judío practicante de la ley. Entonces, ni los gentiles practicantes de la ley, y le preguntaban por el samaritano, y ahí sí estaban de acuerdo estos dos señores, porque ambos pensaban que el samaritano ni siquiera pertenecía a la categoría de ser humano. Pero resulta que el prójimo es la persona más próxima a nosotros, más cercana, que está en necesidad. Ese es el prójimo. Y debemos amarlo, dice, como nos amamos nosotros. Y a pesar de que se esforzaban por cumplir la ley de la manera más literal posible, mire todo lo que estaban olvidando. El amor al prójimo y el amor a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser, con todas las fuerzas. Entonces, todos estos argumentos sirven para darnos cuenta de que la, la ley no anula la promesa que fue hecha a Abraham, porque esa promesa Abraham la recibió por fe y la recibió por fe. Disculpen, por favor. La promesa Abraham la recibió por fe y al, al recibirla, pues la ley lo único que hizo fue, Abraham no vivió bajo la ley, mostrarle a la humanidad en qué condición estaba, para que luego que llegara la simiente es Cristo, para que luego que llegara la simiente, entonces esta promesa pudiera hacerse efectiva. Vamos a cerrar con un texto en Génesis capítulo 12, versículo 3, el cual nos dice lo siguiente: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, esta promesa fue hecha a Abraham. Abraham la recibió por fe, nosotros la recibimos por fe, y así como a Abraham su fe le fue contada por justicia, a nosotros también la fe nos es contada por justicia. Por fe todos nuestros pecados son borrados siempre y cuando actuemos por agradecimiento, es decir, como lo dice Efesios 2:10, donde dice que somos creados para buenas obras o somos salvos para buenas obras, no por buenas obras. Somos salvos para buenas obras, las cuales ya Dios preparó para nosotros. Y aquí fue necesario la promesa que Dios le hizo a Abraham y que hoy por hoy permanece y que no fue anulada con la llegada de la ley.